de la iglesia. Al tiempo aparece, al tiempo. Al tiempo. Está caminando diligente. ¿Qué dice la Biblia? No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. No nos peguemos, no se nos pegue esa costumbre. Oremos que no se nos pegue esa costumbre, porque no es bueno. Un estudiante, ¿qué pasaría con un estudiante que camine así o que vaya a la escuela siempre? Al final del año, ¿cómo le dicen? Fracasado. Fracasado. Santo Dios. Y nosotros ahí en el Evangelio, ¿cómo no? Todas las veces no vamos a estar corrigiendo, hermano. ¿Y por qué viniste hoy? Tenía 15 días que no te veía. Bueno, uno le dice un día al hermano. Que a mí yo no lo hago, no lo diría. Hay muchas formas. Algún hermano me dijo, estaba pensando irlo a evangelizar de nuevo. Estaba pensando irlo a evangelizar de nuevo. No, yo no lo haría. Lo malo que le haría, hermano, oiga, porque se está quedando, hermano, ¿verdad? Sí. Para que se dé cuenta que no es bueno. Sí. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a ver aquí en Timoteo. Segunda de Timoteo. ¿Qué nos dice el Señor? Vamos a leer, dice aquí Timoteo 2:15. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Gracias a Dios. Procura con diligencia. A nosotros se nos ha dado una responsabilidad, mis hermanos, de un ayudador para Dios. Yo recuerdo cuando era ayudador que yo trabajaba con 5 hermanos, 5 hermanitos que habían aceptado. Y ahí está. Como ayudador, como cooperador sentí más la responsabilidad. Señor, ahora tengo que estar más en los puntos. Ayuda, porque mi carne no estaba habituado a estar en culto todos los días. Ay, que uno cuando acepta, allá en el mundo está acostumbrado a ir a ver juegos y participar y qué sé yo, y la carne se divierte en eso. Pero aquí la carne no se divierte. ¿Te das cuenta que uno llega aquí y si llega cansado y si te le queda, hasta se duerme? Cansado, ¿verdad? Porque esto es espiritual. Amén. Esto es una búsqueda espiritual. El oír la palabra de Dios es una parte importante porque es espiritual. La carne se siente aquí adormecida, cansado, pero lo hacemos también porque tenemos una responsabilidad. ¿Cómo no? Y por ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien las palabras de verdad. Nosotros, es muy posible que en la empresa muy poco faltamos. Yo trabajé en una empresa que ahí le daban una bonificación a un empleado que no faltara del 20 de diciembre hasta el otro 20 de diciembre. De 20 a 20 de diciembre. Así que ya después del 20 tenía su quincena completita. Si ganaba $500, en la quincena era $500 que le venían o $1,000 en ese cheque. Porque 500 de la quincena y 500 de la Bonificación. De la bonificación. Y había gente que iba de la mano con dolor de cabeza, ay, con fiebre, pero no me quiero perder la bonificación. Y usted ve cuando estamos nosotros con fiebre, vamos al muerto. ¿Qué va? Agarramos la sábana. Me decía uno, Dios no perdone. Dice, el Severino decía, a mí cuando me da resfriado, yo no lo arrojo, yo me lo llevo para el culto y allá lo reparto y cuando regreso llevo un mes. Y nosotros hacemos el rana arropado, dice resfriado, dice, de aquí no me voy, porque estoy bien arropado.
Dios nos ayude, mis hermanos. Y por eso es menester que nosotros Ayúdanos, Señor. miremos la plata. ¿Qué pasa con la plata? Hoy la tomamos y al día siguiente Se fue. sí, no fue. ¿Y qué compré? Nada. Nada. Y la salvación, hermano, dice que esta palabra, vamos a ir a leer un versículo ya primera de Pedro. Esta palabra vive y permanece para siempre Porque la con nosotros. la palabra es viva. Dice primera de Pedro, vamos a leer. Más la palabra del 21-25. Amén. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Y nosotros también viviremos en el Señor fortalecidos si nosotros recibimos esta palabra con ese gozo, con ese deseo de llevarlo en nuestra vida, 19. porque lo hemos recibido para nuestra salvación. Pero hay que mostrar ante Dios primeramente esa diligencia por conservar esa palabra, por llevarla en nuestro vivir. Claro que hay que estudiarla, hay que leerla, pero también hay que vivirla. Porque si no, mis hermanos, no vamos a ir corriendo. Teniendo en poco esta Salud. salud. Y el Señor no quiere que la tengamos un poco. Cuando la persona tiene un poco la palabra de Dios, puede ir disgustado con su compañero, con su hermano, con su predicador. Que me pida perdón a él si quiere. No le pida perdón. Pero mire que la palabra ha venido a enseñarnos que hay que perdonarnos los unos a nosotros. Amén, así es. Sí. Hay que perdonar. ¿Y cuánto nos alegramos que Dios nos perdone? Eso no nos enseña la palabra de Dios. Que nosotros como hijos de Dios hayamos aprendido a vivir la vida cristiana, a vivir el Evangelio, para que haya gozo en nuestra vida. Si usted recibió la palabra y va caminando, pues bueno, la mujer está aquí, o el esposo está en el Evangelio, o mi papá está en la iglesia, por eso yo, bueno, usted no está saboreando el Evangelio, no le está saboreando, no le siente ese gozo, no le siente ese apetito de la esposa de Dios, porque va como la carretilla. Al lado. ¿Qué pasa con la carretilla? La llevó y la dejó en la esquina y se fue. A la hora viene y ¿dónde está la carretilla? Ahí mismo. Allí mismo está, porque no hay quien la empuje, pues. Amén. No, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo para que nosotros caminemos con la dirección del Espíritu Santo y podamos obedecer el Evangelio, podamos sentir ese sabor, ese gozo. Porque el apóstol Pablo habló mucho del gozo espiritual. No porque ahí viene plata en nuestra vida, no, sino porque hay un gozo de ser salvo, de ser hijo de Dios, de que nosotros no pertenecemos aquí a esta tierra. Claro que nuestros hermanos nos ven que nos enfermamos y nos llevan al médico, pero llega el día que eso no va a valer, el Señor nos va a llevar, hermano. Amén. Sí, porque ya no somos de aquí. Y el momento de tristeza es porque ya no lo vamos a ver aquí, pero el hermano pasa mejor vida, porque ¿a dónde que se sufre? Aquí. Es aquí. Pero sabe que por eso estaba hablando de ti. Claro, una noticia más. Llévame oración, hermano. No le mande decir nada porque ese mismo lo lleva de nuevo allá. No le digas nada, llévame oración y él no se. Él ni te va a llevar en oración. Sí te trajo el chisme, pero él no te lleva en oración. Porque si usted habla, él mismo se carga de Dios. Así que mejor diga, llévame oración porque usted ve que fue un candado. Listo, Corta. ya cortó él. Pero si usted habló, ese mismo chismoso lo lleva a Dios. Sí, Cierto. para que usted use, eso es así. Y cuando te va a ver, va al rancho ardiendo. Ay, pero rancho ardiendo. Entonces vamos a oír cosas de esas, así en la vida. Pero eso es pasajero aquí. Eso es parte de la vida humana, pero nosotros no nos mezclemos en eso. ¿Por qué eso edifica? Eso no edifica. No.
Lo que significa que nosotros vivamos en armonía, en esa paz de Dios, comiendo juntos en comunión, orando los unos por los otros, ayunando los unos por los otros, que haya paz entre uno y el otro, perdonándonos. ¿Cree que hasta acá me quiere perdonar? Sí, ya, yo me voy a desquitar más adelante, ya no quiero ver. Él va a caer también más adelante en una lucha y ya. Vamos a ver si es verdad. No haga eso con tu hermano. Amén. No. Llevemos a la oración, que prevalezca el amor entre nosotros. Y eso es muy bonito, mis hermanos. Y eso es parte de la fe, como decía mi hermano Pastor Leal. Porque si en nosotros no hay fe, como querer arreglar las cosas a la manera de nosotros mismos, no es que esto yo lo va a arreglar como yo A la carne. lo sé arreglar. Yo no le voy a preguntar diputado, yo no le voy a preguntar que por qué hizo. ¿Usted sabe cómo viene el otro? No, o sea, mejor dejemos que y vivamos en armonía, vivamos esa paz de Dios. Gloria. ¿Por qué? Porque el Señor quiere encontrar un pueblo, dice. Mira lo que dice aquí Timoteo, ahí mismo en Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Conoce este. Vamos a leer ahí mismo. Conoce el Pero el Señor. fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gracias a Dios. Eso es lo que tenemos que orarle, poniendo esa diligencia por nuestra vida en el Señor, de conservar esa fe y esa perseverancia, sabiendo que los días que hemos vivido en el Evangelio, ha habido momentos de gozo, de sufrimiento, de necesidad, y que ya nos queda poco tiempo para alcanzar esa salvación. Pero sí dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de iniquidad. No te asocies con tu hermano para hablar de tu hermano. No. Si alguien te llega a hablar chisme de tu hermano, corta eso. Yo decía que una bonita forma de que nosotros tengamos cuidado hoy, nuestra hermana que está en casa, y nosotros mismos. Alguien llegó, Dios te bendiga, mi hermana, vengo a visitarte. Sí, amén, mi hermana, gracias a Dios que ha llegado. Vamos a hacer una oración, que Dios nos permita pues, recibir esta visita para nuestra edificación. Amén. ¿Cómo no? Usted conversó una hora, media hora que se dio la visita y usted no se mete en conversación de iniquidad. ¿Qué hace fulano? ¿Qué hace fulano? No. Luchemos, miremos por nosotros mismos. Dice el segundo de Pedro, perdón, hermano. Miremos por vosotros mismos, que nuestro sacrificio, nuestro trabajo, nuestra perseverancia no quede en vano. Amén. Juan 8, segunda fila. Amén. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos sobrado, sino que recibamos galardón cumplido. Ese es el Paz. propósito, Gloria a Dios. del Evangelio del Señor para con nosotros. Dice, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón. Y para eso tenemos que hacer bien la vida. Tenemos que permanecer aquí. Claro que vivimos un mundo de maldad, como no. Pero también vivimos en comunión con un pueblo que Dios ha escogido. Y que somos hermanos en Cristo. Yo hasta aquí he luchado con mis hermanos, orando a Dios por mi carne, que Dios me ayude a vivir en armonía y en paz con mis hermanos. Tanto mis compañeros como los hermanos fieles que presido por la gracia. Tanto hermanas como hermanos. ¿Cómo no? Porque de allí depende que nosotros podamos también servirle al Señor y tener esa seguridad que si el Señor viene, me voy con el Señor. Si nosotros supiéramos el día que nos vamos, yo creo que nos acabamos hasta faltan 20 días, hasta 9 días, faltan 6 días. ¿Ah?
pero no lo sabemos. Pero de que tenemos que un día ir, tenemos que ir. Y para eso hay que estar preparados. ¿Cómo? Poniendo diligencia en esta perseverancia. No importa que el mundo te critique, no importa que tu compañero de trabajo se burle de ti. Yo he pasado por eso. Allá había un compañero que decía en una ocasión, dice, iba yo a trabajar a la comunidad a las 10 de la mañana, vino de la empresa porque tenía el permiso y pagado el tiempo de 2 horas y media para irme a las 10. Decía uno allá con todo, corneta así, se va el varón a quitarle la plata a los hermanos de la iglesia para pagar su luz. No, mi hermano. ¿Qué iba a hacer? Prepararle el alimento para nuestros hermanos que iban a llegar a la comunión, ¿verdad? Pero según él, yo iba a quitar la plata de Dios. Uno recibe esa crítica y muchas otras cosas, pero mostremos diligencia por ser fiel a Dios. Que esas cosas no nos vayan a quitar el deseo de servirle a Dios, no, sino que podamos hacerlo con ese amor, con ese aprecio, con esa fe y confianza, porque lo hacemos a Dios, lo hacemos por un pueblo que ha creído en el Señor. Por eso yo le doy gracias al Señor por esa misericordia que ha tenido para conmigo, y me gozo por compartir con mis hermanos en esta noche esta palabra. Seamos diligentes, o pidámosle al Señor que nos dé esa diligencia, porque todo esto depende de Dios. Y esto depende de Dios. Hay hermano que dice, Señor, yo quiero que rebose mi vaso, que lo llene, Señor. Hermano, voy a hacer esto. No tengo tiempo. ¿Y quiere que el vaso se llene, se derrame? Se derrame. ¿Cómo se va a derramar? Obedeciendo a la palabra, obedeciendo a ese vaso que Dios me ha puesto. Y así vamos a crecer. Si no, después de sacarse el callo de ahí en la rodilla, Señor, rebosa mi vaso. Y cuando lo mandan, no puedo. Mira, así no. Dios le bendiga. Amén. Pido oración que cuidado de la persona.